Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy otro sábado más, ya casi que estamos terminando el mes de junio y muchos ya estaréis pensando en las vacaciones de verano que están a un pasito de rana, pues vamos a tocar un tema muy interesante porque, como todos sabéis, la historia de una nación o la historia de un país se basa en relatos, se basa en el conocimiento de la historia a través de relatos, bien de libros, películas y cosas de ese tipo. Y hoy vamos a hablar de ello centrándonos en un director de cine muy conocido en España y que además lleva aproximadamente entre 20 y 25 años trabajando en el tema del relato de esos graves sucesos que han venido sucediendo en España desde hace 50 años. Estoy hablando de Iñaki Arteta, director de cine y esas sucesivas películas que lleva realizando desde hace 20 o 25 años en relación a todos los acontecimientos protagonizados por la banda terrorista ETA, centrándose especialmente en las víctimas del terrorismo. Pero antes de empezar y de saludar a nuestro invitado, amigos de Factores de Poder, permitirme comentaros, como ya sabéis, que nosotros somos un grupo de comunicación internacional radicado en Miami y que tenemos influencia informativa tanto en Estados Unidos como Latinoamérica y ahora también en España. Y si vosotros, conociendo como conocéis nuestros programas, que están llenos de veracidad, rigor, temas de estricta actualidad y sobre todo con personajes de primera línea, pues somos un grupo adecuado para que si vosotros tenéis intención de llevar a cabo algún tipo de promoción, bien de vuestra marca, bien de vuestro producto o como profesionales que seáis, pues nuestros programas son bastante adecuados para que os fijéis en ellos y podéis llevar a cabo una promoción a través de los mismos. Para poder realizar ese estudio y esa promoción, no os queda nada más que poneros en contacto con nuestros asesores comerciales y de marketing a través de la www.factoresdepoder.com. Y recordar que invertir en publicidad es invertir en futuro y más en estos tiempos de crisis que estamos atravesando. Una vez dicho esto, pues vamos a tocar el tema que nos trae hoy a Diálogos en Libertad. En primer lugar, vamos a saludar a Iñaki Arteta Orbea, director de cine y una personalidad importante dentro de lo que puede ser el conocimiento del relato de lo sucedido no solo en el País Vasco, sino también en España desde el punto de vista de las víctimas del terrorismo. Buenos días, Iñaki, querido, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, Eugenio, fenomenal, encantado de hablar contigo. Venía en la presentación, decía a nuestros televidentes que el relato, el conocimiento de los hechos sucedidos en una nación a lo largo de un periodo de tiempo es tremendamente importante.
y en sitios como España y muy especialmente en el País Vasco, lugar del que somos tú y yo originarios, pues todavía más, porque a lo largo de 55 o 60 años se han sufrido las acciones de una banda terrorista que ha hecho mucho daño, causó 857 muertos, además de provocar el exilio de más de 250.000 personas por la presión, por todo aquello que suponía la acción de esta banda terrorista y de la ideología nacionalista que le sustentaba. Iñaki, ¿qué te llevó allá hace 20, 25 años a iniciar tu carrera profesional como director y productor de cine en el tema del relato de la historia del País Vasco? Bueno, pues me llevó en principio un impulso ciudadano, ¿no? Pues es decir, que yo sí había hecho algunas películas antes que la primera que hice, hace justo ahora 20 años, con historias de víctimas, pero no tenían nada que ver con historias de víctimas, pero sí que tenía un impulso creciente ciudadano digamos, de denunciar lo que estaba ocurriendo, ¿no? Lo que estaba ocurriendo era un terrorismo, como dices, muy salvaje y que llevaba desde principios de los 60, pero recrudecido en la época democrática de nuestro país. Y curiosamente, a pesar de que para el año 2000, cuando hice yo mi primera película, ETA había asesinado a casi 700 personas, pues no había ni un solo producto audiovisual que tuviera que ver con la recogida de testimonio de víctimas, ¿no? Testimonio directo de víctimas. Y fue lo que hice. Hicimos una pequeña producción que fue un mediometraje, la primera película, recogiendo casi 20 testimonios de víctimas, y eran todas vascas, víctimas, familias de víctimas asesinados y también gente perseguida, ¿no? Y esa fue la primera película que hicimos y nos quedamos, bueno, extraordinariamente contentos, no solo por el resultado, sino por la satisfacción de haber trabajado en poner para el público los rostros y los testimonios de estas personas, y luego a partir de ahí, pues bueno, ya metidos en el asunto, pues hemos hecho ya como 5 o 6 largometrajes que desde distintos puntos de vista toca el asunto del terrorismo y de las víctimas, sobre todo en el País Vasco. Para que una persona se dedique a hacer el relato, tiene que ver la cosa grave, tiene que ver que el relato que está manejándose en la sociedad pues puede ser manipulado de alguna forma y quiere plasmar la realidad de lo sucedido. En tus películas, el hecho de que se hable mucho con las víctimas, se hable de las víctimas y se hable también de la repercusión que esos asesinatos han tenido, es un elemento importante, no solo de actualidad, sino de cara al futuro. Desde ese punto de vista, creo que estás empezando un proyecto nuevo y que además puede ser vital porque en él van a intervenir gente joven, gente de unas nuevas generaciones que por edad casi no han participado de lo que sucedió en los años 60, 70, 80, 90 en el País Vasco y en España, ¿no? Efectivamente. Hombre, al final nuestra cultura, el conocimiento de las cosas que pasan en el mundo tiene que ver con las películas, tú lo has comentado ahora, los libros que hemos leído, las películas que hemos visto, tanto de ficción como de documental, los reportajes interesantes y sobre todo objetivos para formarnos una opinión. Y en el caso del terrorismo en Euskadi y en España, que ha acabado, tan solo este año vamos a hacer 10 años desde que ETA dijo que dejaba la violencia armada. Pues en este breve espacio de tiempo, claro, se están dando políticas desde en el País Vasco, pero también en la actualidad desde el Partido Socialista en el poder en España, pues políticas que pretenden aliviar la conciencia de los terroristas y sobre todo del mundo nacionalista que ha estado detrás de todo esto. Y es, claro, cada vez es más urgente aportar buenas informaciones, o por lo menos informaciones que tienen que ver con los que más han sufrido, que es mi dedicación prácticamente, y sobre todo, diría yo, de cara a los jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes
pues por cómo está el mundo en general, ¿no? En cuanto a cómo ellos absorben la información o la poca información que absorben, sobre todo de tipo político o tipo histórico, pues hay que pensar especialmente en los jóvenes. Y es el planteamiento de la próxima película, efectivamente. Es un planteamiento que tiene que ver, un poco experimental, que tiene que ver con conectar a víctimas con chavales jóvenes que no nacieron, bueno, tienen 20 años, o sea, no habían nacido cuando hicimos la primera película, nosotros, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso puede ser interesante. Puede ser interesante como experimento cinematográfico, pero yo creo que también de cara al espectador también, para darse cuenta de que la juventud necesita buenas informaciones, necesita de padres que comuniquen bien a los hijos lo que ha pasado, es decir, dónde estuvo el mal y quién hizo el mal y quién sufrió. Y eso, pues al final es formar una conciencia cívica sana, ¿no? Yo creo. Entonces, si la historia es importante, si la memoria es importante en cualquier nación, cuando ocurren cosas tan terribles como han pasado en España durante tanto tiempo, todavía es más, ¿no? Pero también hay que pelear contra los que quieren blanquear el pasado o quieren difuminarlo o quieren minusvalorarlo y eso en el presente con los medios de comunicación que hay y las redes y esto, pues es el mundo de los perpetradores, digamos, pues está muy interesado en disolver todo su pasado para que queden mejor, claro. Pero en el tema del relato de lo sucedido en España y en el País Vasco concretamente, también se ha debido un poco a que el hecho de que aquellas familias que han sido víctimas de asesinatos en su seno o bien de extorsiones por el hecho de ser empresarios o atentados por el hecho de ser miembros de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, de alguna u otra forma también a la hora de transmitir lo pasado y las razones de por qué ocurrió aquello, en muchas ocasiones a las nuevas generaciones no lo hacen de una forma adecuada por el hecho de querer esconder o por el hecho de no revivir ese dolor que vivieron en su momento, ¿no? Bueno, sí, sí es cierto. Bueno, el colectivo de víctimas es muy grande, ¿no? Porque casi son 1000 víctimas mortales, son 1000 familias que sufrieron directamente el asesinato de un familiar, ¿no? Y luego están los heridos, que creo que están en torno a los 15.000, o sea, otras 15.000 familias, más, como decías tú, la gente que se tuvo que Las marchar. 250.000 personas que tuvieron que abandonar el País Vasco, que es uno de los mayores éxodos casi desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, entonces hay que decir que hay un colectivo grande, ¿no? de afectados por el terrorismo, ¿no? Y claro, es cierto que mucha gente, y fíjate que y por mi experiencia casi la que huyó del País Vasco, la que se sintió tan amenazada que tuvo que marchar, es la que más ha callado, ¿no? Porque, bueno, pues porque se instalaron en Madrid o en cualquier otro sitio de España y han pretendido, pues, digamos, aislarse del País Vasco y que sus hijos no carguen con la cuestión que les lleva a sus padres allí, ¿no? O el sufrimiento. Esto es lógico. Eso te lo reconozco yo incluso en mi propia persona, porque, a ver, yo soy una de esas personas que se marchó del País Vasco. Yo tengo sobrinos nacidos fuera del País Vasco, tanto en una región del norte de España como en unas islas, y la verdad que no se habla mucho pues, de lo que le pasó al abuelo o de lo que le pasó al tío, pues porque es una manera de que ese dolor reviva. Y claro, ellos... porque la familia ya no vuelve al País Vasco porque se ha sentado en otros lugares, pues ellos desconocen lo que sucedió, ¿no? Y eso Sí, es lógico. yo creo que está pasando mucho, ¿no? Sí, es Incluso el lógico. hecho de perder esa identidad del origen de donde son, porque muchos de ellos, o sea, yo tengo sobrinos, por ejemplo, en las Islas Canarias y en Cantabria, y no les hables del País Vasco porque no quieren saber prácticamente nada por el hecho de que les resulta extraño porque, claro, la familia ya no acude allí por los acontecimientos que ocurrieron, por lo mal que se pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Tiene su lógica, claro. Yo pienso a veces que tras la Guerra Civil Española, o yo creo que también en cualquier conflicto así que duró muchos años, la generación que lo ha sufrido no quiere transmitir a sus hijos lo que han vivido, ¿no? Entonces hay una generación ahí que no se entera, no
¿Por qué? Porque los padres naturalmente queremos que nuestros hijos vivan sin complejos, que formen una sociedad que no se parezca a la que han vivido ellos, con el sufrimiento o de la guerra o del terrorismo. Entonces, yo creo que eso es bastante lógico, que haya una especie de interrupción en el relato, ¿no? Pero luego también sabemos todos, por el Holocausto y también por la Guerra Civil, que luego los nietos dicen, bueno, con esa distancia generacional ya las preguntas emergen, ¿no? Las preguntas emergen y lo que no les han contado los padres cuando eran más jóvenes, pues al final pues los padres pues pueden, son una caja de recuerdos que es importante transmitir, ¿no? Yo es cierto, yo tengo 3 hijos y tampoco hablo mucho. Hombre, ellos al final se enteran en esta casa de lo que he estado haciendo yo estos años. Pero claro, yo hasta hace 10 años que dejó de matar, pues yo he vivido con mucho cuidado aquí y tampoco he querido transmitírselo a mis hijos, ¿no? Eso es lógico. Pero por eso no hay que descuidar a los jóvenes precisamente por eso, porque si sus padres no les han contado nada, o muy poco, y yo no te digo en el País Vasco, en Madrid o tal, pues yo creo que hay que impulsar que puedan tener buenos conocimientos. Y mira, yo hago lo que puedo para eso, ¿no? Iñaki, hay un hecho importante en estos temas del relato y del conocimiento de la historia, como son, por un lado, la posición de medios de comunicación y, por otro lado, la posición de gobiernos. Al principio de la entrevista me hablabas de que se pretende blanquear a determinados actores directos e indirectos de esas secuencias desgraciadas que vivió tanto el País Vasco como España por mero interés político. ¿Tú crees que desde ese aspecto el relato se está difuminando, se está dañando o se está falseando? ¿Cómo ves qué es lo que está pasando concretamente en España? Pues especialmente en el País Vasco, que es digamos, el lugar de donde salió el terrorismo, en el lugar donde más actuó, aunque las víctimas mortales se reparten en el 50% del País Vasco y el 50% en Madrid, ¿no? Pero el País Vasco estuvo sometido a la banda terrorista. Es decir, los no nacionalistas o huían o eran asesinados y la población sintió mucho miedo, vivió con mucho miedo, un miedo que todavía se arrastra, ¿no? Entonces, en el País Vasco, en todos estos años de democracia, ha gobernado el nacionalismo, que aparentemente o se han empeñado muchas veces en alejarse del terrorismo, en decir que no tiene nada que ver con el terrorismo, pero bueno, la historia también está presente en la prensa, en las hemerotecas, todas las coaliciones que han tenido, todos los encuentros que han tenido, cómo se han protegido unos a otros, y, en fin, la relación, la responsabilidad indirecta del nacionalismo en general, pues es importante a mi juicio, ¿no? Y curiosamente, mientras unos mataban, prácticamente el mismo proyecto político lo llevaban los nacionalistas en el poder en esta tierra. Es una cosa que cuesta mucho entender, ¿no? Pero ha sido así. Entonces, ¿qué ocurre? Que el nacionalismo, como digo, ha tenido una responsabilidad, por lo menos indirecta, en el mantenimiento del terrorismo, y ahora que no hay terrorismo y tiene el poder, tiene las competencias naturalmente de educación y de cultura, pues qué más quiere, y la televisión pública y la radio pública, pues qué más herramientas quieres para poder dulcificar el pasado, ¿no? Pues sin perder de vista que también tienen empeño en mostrar que se acercan a las víctimas, que les parece que pena, que no sufran, que les dan una medallita y tal, cuando han pasado 40 años no dieron muestras ninguna de eso. Entonces, entre ellos, el poder nacionalista y lógicamente, el brazo político de ETA, pues naturalmente preferiría que nos borraran absolutamente la memoria y que eso no hubiera existido, ¿no? Entonces, entre los dos, están haciendo todo lo posible. Yo creo que además es una pieza estratégica para ellos, vital, política estratégica, hacer que el menor resto posible de lo que hicieron o difuminarlo con
con que hubo otro tipo de víctimas que tienen que ver con algunas negligencias judiciales o con víctimas de manifestaciones, es decir, aumentar un saco, bueno, hinchar, digamos, un número de víctimas que tuvieron que ver, naturalmente, porque la policía perseguía a los terroristas y se dieron situaciones como en todos los sitios. De enfrentamiento directo entre fuerzas del orden y terroristas, claro. Claro, donde hay terrorismo, la policía pues tiene que actuar más y muchas veces se equivoca y muchas veces también, o algunas veces se les puede ir la mano y también crear víctimas. Pero bueno, ellos intentan equiparar la violencia, digamos, contra ellos con la que ejercieron ellos de manera sistemática y con una ideología detrás, como ya sabemos. Entonces, bueno, pues ese es el intento que están haciendo, ¿no? Sí, estoy aquí, y visto desde el punto de vista de las víctimas en España durante décadas, las víctimas del terrorismo han sido un referente moral, un referente ético, y se les ha dado el protagonismo y el lugar que desde la sociedad se merecían. Hoy día esas víctimas del terrorismo de alguna u otra forma pues están cuasi escondidas, silenciadas, y se dan casos curiosos como el que te voy a comentar. Recientemente nuestro jefe de Estado ha estado en el País Vasco en un homenaje que se ha hecho a las víctimas del terrorismo y ha visitado, por ejemplo, una réplica de donde estuvo encerrado Ortega Lara. Resulta que una determinada persona de un determinado organismo se le había concedido hace 2 años una medalla al mérito por haber sido víctima del terrorismo por el trabajo que realiza muy cercano a las víctimas. Pues bien, esa persona pues, ha tardado 2 años en recibir la medalla al mérito y lo curioso del caso es que la ha recibido por correo. Eso no es indicativo de que parece que, dada la situación actual, las víctimas estorban o las víctimas están ahí, pero que no levanten la voz, que no se quejen, que no protesten. Evidentemente, yo creo que sí, como comentaba ahora, sí, encima hay políticas dirigidas a confundir a la población, que es más interesante que meter ideología, es confundirla, porque los jóvenes, entre que hay víctimas por aquí y por ahí, al final no se enteran de nada. Y los mayores, pues eso. Yo creo que las víctimas se dan por amortizadas políticamente en nuestro país, ya digo, desde el gobierno español incluso. Sí, se les ha dado medallas, se les ha dado, bueno, se las mandan por correo o lo que sea, les han dado económicamente, se las ha atendido años atrás, ¿no? Entonces, pues ya, ¿qué más se puede hacer por ellas? Lo que se podría hacer efectivamente sería ponerlas en el altar de la memoria, es decir, y que su ejemplo cívico, puesto que las víctimas no se organizaron como en otros países, en otros conflictos, para responder a la violencia que se sufría, el ejemplo cívico suyo y de confiar en la justicia, a pesar de que todavía hay más de 300 casos sin resolver, de que no se conoce el autor material, porque no se ha investigado suficientemente, pues esa tendría que ser la tarea, ¿no? Pero digamos que poco a poco se les va arrinconando. Ahora hay un memorial en Vitoria que se ha estrenado hace poco y con eso ya ahí está todo. O sea, como el trabajo cumplido, ¿no? Parece que es un trabajo cumplido y se cierra. Se pone en un museo como el centro de toda la atención que tienen que tener las víctimas. Y lo que siempre ocurre con las víctimas es que son molestas, porque son el recordatorio vivo de lo que ha pasado, de la tragedia que ha pasado, ¿no? Y lo que podría ser muy interesante es esa recopilación de testimonios, esa utilización incluso cultural o educativa de los testimonios de las víctimas, pues eso pues incluso no se hace, y cuando se hace a veces se intenta manipular también, ¿no? Se intenta difundir, como decía antes, confundir con otras violencias que llaman y tal. Y bueno, pues yo creo que es una situación para las víctimas. Bueno, yo no soy representante de ellas, pero sí conozco mucho, ¿no? Pues muy penosa, ¿no? O sea, si estuvieron abandonadas durante tantísimos años, hasta el año 2000 o 2002, totalmente abandonadas por toda la sociedad, por todos nosotros, de nuevo han pasado al olvido, ¿no? Porque ahora ya el terrorismo no existe, luego parece que disminuye la atención hacia todo esto, ¿no? Es una pena, pero bueno, yo creo que la historia las pondrá en su sitio, las irá poniendo en su sitio, yo creo que sí.
Últimamente está siendo, aunque no es realmente el País Vasco y hay víctimas mortales, pero por otras circunstancias, por ejemplo, en una región como Cataluña, últimamente Cataluña está siendo muy protagonista por todo lo que ha pasado con los motivos del proceso. Y el pasado miércoles, pues personas condenadas por el Tribunal Supremo por haber cometido un delito de sedición salieron de la cárcel, parece ser que sin arrepentimiento y diciendo que ellos estarían dispuestos a cometer los hechos que sucedieron. ¿Tú te crees que en Cataluña también está pasando algo parecido a lo que pasó en su día en el País Vasco desde el punto de vista del relato? Porque claro, tanto en Cataluña como en el País Vasco, los partidos que vamos a decir de centro derecha liberal o que se les denomina como constitucionalistas, prácticamente están desaparecidos de la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está pasando en Cataluña tiene muchísimas coordenadas casi clonadas con lo que ha pasado en el País Vasco. Con lo que ha pasado en el País Vasco. No hay terrorismo, pero bueno, porque vivimos otros tiempos, digamos, parecería inviable. Sí hay una movilización callejera violenta, tremendamente violenta, como hemos comprobado desde hace 2 o 3 años, ¿no? Y eso lo hubo en el País Vasco, que es una manera de presionar a los gobiernos, es una especie de chantaje, ¿no? Si la violencia puede continuar, y eso también amenaza a la propia sociedad no nacionalista, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido en el País Vasco todo. Y en el País Vasco también hemos comprobado una cosa que yo creo que es lo que está pasando también en Cataluña, y es que desde los gobiernos de España, en este caso el socialista, sobre todo yo creo que los socialistas en este momento han sido blandos con la ley. Vamos, estas semanas ya me ha dejado desolado. Blandos son convenientes porque adaptan la ley a sus intereses personales, bueno, o de partido, ¿no? Claro, aún es más grave eso, es decir, bueno, no solo blandos, sino que encima, bueno, han traspasado todas las rayas inimaginables, ¿no? Pero en el País Vasco, al final, una vez de acabarse el terrorismo, lo que se ha hecho es que el poder esté en manos de los nacionalistas sin ningún problema. Es decir, yo creo que desde los gobiernos de España se conforman con tener tanto el País Vasco como Cataluña. Que gobiernen los nacionalistas es el mal menor para que los independentistas no den mucha guerra, por decirlo así, ¿no? Es decir, ¿pero qué pasa con la gente que no es nacionalista? Pues como en el País Vasco ahora mismo no existe el terrorismo, no pasará nada si salimos a la calle en cualquier momento, pero la presión lingüística, la opresión, la cultura nacionalista presente en todos los ámbitos, no solo de poder, sino bueno, culturales y de todo tipo, hace pues que una sociedad hecha a su imagen y semejanza, que es lo que pretenden los catalanes, ¿no? Y los no nacionalistas que se aguanten, que se aguanten. Entonces, ese es el final que le puede esperar a Cataluña. Yo creo que no se independizarán nunca. Creo que no se independizarán nunca porque al final no se acaban de poner de acuerdo. Como yo creo que también en el País Vasco ha pasado lo mismo. Si el PNV y los radicales, los ultranacionalistas, digamos, de Bildu, hubieran querido, esto sería independiente hace 20 años, ¿eh? Pero llegado el punto final parece que, bueno, ¿y quién manda aquí? Entonces es una pelea entre hermanos a ver quién se queda con la casa del padre, por decirlo así, ¿no? Y en Cataluña probablemente sea algo así. Es decir, en cualquier caso siempre pierden los no nacionalistas. Los no nacionalistas pierden. Y España pierde también, ¿eh? Y entonces la memoria, si vamos a la memoria... Y he hablado de la memoria del País Vasco, pues en Cataluña, en cuanto tengan opción, pues lo mismo. De hecho, lo intentan hacer todos los días, cuentan las cosas de una manera, bueno, fantástica, ¿no? Tiene unas fantasías históricas, pues, y de presente y de futuro que son de psiquiatra, ¿no? Entonces, pues si pueden, y pueden venderla incluso en el extranjero, ¿no? Como pasa, lo vemos en el Consejo de Europa y cosas de estas que dicen, bueno, esta gente, ¿cómo se puede creer estas cosas? Pues si las siguen vendiendo porque hay ilusos,
en la misma cantidad en todos los sitios, ¿no? O sea, mucha, ¿no? Hay mucha cantidad de ilusos en todos lados. Entonces, van tirando y sobre todo van apisonando a la población no nacionalista. Y ese es lo más lamentable. Por eso, entre otras cosas, uno de tus últimos trabajos ha sido la película Bajo el silencio. En ella relatas un poco, y por el titular ya se ve, un poco ese silencio, esa falta de realidad, ese acallar el relato, el esconder la realidad, el que no se conozca lo sucedido. ¿Tú crees que con este nuevo proyecto que vas a empezar, en el que van a participar jóvenes y víctimas interrelacionándose y entrevistando y hablando de lo sucedido y demás, por lo menos ese relato puede quedar claro para las nuevas generaciones? Bueno, yo pongo mi piedrita en esta construcción de la memoria, ¿no? Que también lo haces tú y lo hace, pues bueno, la gente de bien, periodistas, escritores, en fin. Pues entre todos hay que ir aportando buenas informaciones para que esos jóvenes o los próximos o la siguiente generación de los jóvenes incluso, pues tengan donde agarrarse, ¿no? Y yo creo que sí intentaremos que sirva para, por lo menos, porque yo creo que poniendo en una pantalla a unos jóvenes que se interesan por las víctimas, eso yo creo que al espectador le da ánimos, ¿no? Al espectador, incluso al joven, ¿no? Ese interés que, o sea, aunque esté medio ficcionado, por decirlo así, ¿no? Que yo elija a los jóvenes para que vayan a hablar con los jóvenes. Pero bien, pero buscando esa naturalidad, yo creo que eso puede ser, tiene, aparte de las informaciones de las víctimas, esa actitud de un joven yendo hacia una víctima, escuchándola, y que eso de alguna manera le transforme, porque el experimento, digamos, acaba al chaval que ha hecho la entrevista de decirle, oye, ¿a ti qué te ha parecido esto? ¿Tú qué te imaginabas de esto? ¿Y qué has aprendido de este encuentro con una víctima que ha contado? Pues mira, me pasó esto y mira, pues hago vida normal, en fin, lo que sea, ¿no? O he sufrido de esta manera, que puede ser una vecina suya, ¿no? Una señora normal, un hombre que podría ser su vecino, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Porque es que las víctimas están aquí, están a lo de nosotros, o sea, viven en nuestros pueblos. O sea, yo vivo, en esta casa que vivo, en el Portal mataron a una persona de la UCD en el año 89, ¿no? En este mismo Portal. Y a mis hijos les he dicho una vez, mira, el señor estaba esperando aquí el ascensor, uno que estaba en la hueco de la escalera, bajó un joven y le pegó 2 tiros a un señor aquí. Fíjate lo que hay que ser, ¿no? Para tener esa voluntad de matar. Pues eso será dramático contarlo, pero Es necesario, es necesario. Los chicos ven muchas cosas dramáticas que son bobadas en la televisión y en las series y todo eso. Y esto es más importante. Esto es más importante. Y si hay que contar cosas dramáticas, yo creo que también son educativas, ¿eh? Porque no vamos a hablar aquí de... Es que los chavales hay que contarles margaritas y flores. No, hay que contarles la realidad. La realidad nunca es mala. Iñaki, hay un aspecto que mucha gente se puede sorprender, porque cuando una persona como tú, que lleva tantos años dedicado a una labor tan importante, porque claro, o sea, tu trabajo, aparte de que es positivo, sobre todo va a ser muy beneficioso dentro de 20, 30, 40 años, cuando estas nuevas generaciones ya tengan tu edad y la mía. Nosotros lo hemos vivido directamente, pero ellos de alguna u otra forma conocerán lo sucedido a través de tus relatos, de tus películas. Sueles tener las ayudas que se precisan, tú eres propietario de una productora pequeña, eres un director de cine con recursos modestos. Cuando vas a tocar las puertas bien del Ministerio de Cultura, de las direcciones generales de cine correspondientes o a través de ayudas de particulares, ¿sueles conseguir la financiación necesaria o por lo menos se te escucha a la hora de hablar de tus proyectos? Bueno, a mí me pasa una cosa aquí, es que cuando he ido a contar un proyecto que sobre el papel, es decir, el tratamiento, la memoria de un proyecto, le encanta a todo el mundo, le parece maravilloso, ¿eh? A las instituciones y tal les parece muy necesario y tal y cual. Pero al final tienes que pasar por comisiones y tal y cual, y ahí es donde vamos todos los que hacemos cine en este país,
vamos a las mismas ventanillas, que son 3 o 4. Entonces, no hay ninguna diferencia especial para este, o sea, no hay, yo creo que tendría que haber una ventanilla especial para películas que tuvieran que ver con esta parte de la historia. A mí me parece. No, yo no quiero que me regalen el dinero, no, pero quiero decir que sí, yo creo que sería bueno para este país que hubiera gente, no solo yo, gente más con mucho más categoría profesional que yo, que tuviera oportunidad de hacer películas porque tuviera alguna ayuda especial del gobierno, por ejemplo, ¿no? Porque si tú, yo soy académico de la Academia de Cine Española y me veo 100 películas al año de las que se hacen en este país, y el 80% no valen nada. Y el 80% de esas películas son muchos millones de euros. Muchos de ellos que se gastan en cosas que realmente, de verdad, no lo digo por... La gente lo hace con mucha ilusión, pero se hace con cosas que no valen nada. Y además hay otra cuestión clara. Tus películas, por un poco el género que suponen, por llamarlo de alguna forma, o por la importancia que tienen, documental, histórico sobre todo, pueden ser interesantes pues, para que pasen por los colegios, claro, se hagan cineforum, se discuta sobre el tema desde cualquier aspecto, si quieres desde el aspecto nacionalista o desde el aspecto constitucionalista, pero que genere un debate de recuerdo histórico, de recuerdo de todo aquello que pasó, ¿no? Bueno, yo suelo esperar a que me llamen, sí, ¿no? Y bueno, pues por temporada sí que se han pasado. En el País Vasco tengo que decir que no me han llamado. Yo estoy en todas las universidades de España y en algunas europeas, y estoy en México también y en Estados Unidos, en algunas, pero en el País Vasco nunca me han llamado de la universidad. De y no te llamará porque manda quien manda en el País Vasco. Bueno, ¿no? eso tiene algo que ver, efectivamente. Es lo que más me gusta a mí cuando las películas cuando tengo espectadores jóvenes en un instituto, está en Madrid, bueno, en toda España, o en universidades también, ¿no? Pero claro, eso tiene que haber una voluntad de esos centros, una voluntad de coger la película, ponerla o llevarme a mí para un coloquio, lo que sea, ¿no? Y tampoco hay demasiado, ¿sabes? Es lo que te decía antes de cuando voy a perder dinero. A todo el mundo le parece súper necesario. Genial, pero luego la verdad... Cuando se acaba me dicen, esto es lo que hace falta. Claro. Esto es lo que hace falta. Pero luego, para buscar dinero, como te decía, es complicado. Y por eso muchas veces recurrimos las últimas 3 películas al crowdfunding. Y bueno, pues tenemos el resultado que tenemos y ya está. Y con eso vamos haciendo. Con dinero privado, vamos, mucho dinero. Y con el dinero privado del crowdfunding, llegas a realizar tus proyectos, ¿no? Sí, claro. Hombre, pues si va a ser así, lo haces un poco más pequeño, pero vamos, procuramos mantener siempre la calidad. Trabajamos con equipos pequeños, o sea, 3, 4 personas como mucho. Y bueno, pero te quiero decir que no bajan de 350.000 euros ninguna. Bueno, pues no es mucho para una película, pues las de ficción están en torno a los 3 millones de media en España. No es mucho dinero para una película, pero cuesta levantar ese dinero. Y nosotros somos tenaces, absolutamente tenaces, que es lo que yo creo que hace falta para esto, y lo conseguimos, sí. No me cabe la menor duda. Iñaki, una pregunta. O sea, esta casa, Factores de Poder, es de origen venezolano, porque sus propietarios son venezolanos, aunque están radicados en Estados Unidos, por esa dura lacra que supone el exilio político, ¿no? ¿Tú crees que situaciones como las de Venezuela, viendo desde el pasado, desde que se entró el chavismo, deben ser contadas con actitudes como la tuya, con trabajo, investigación, relato, películas, libros, para que la juventud actual y el futuro no se lleve engaño de lo que le cuenten de una forma sesgada o no, sino que pueda analizar lo sucedido? Claro, es que y además, ¿lo crees conveniente? Claro. Es que no hay nada más efectivo y más impactante y más clarificador que el relato de un superviviente o de una víctima, un testigo de lo que le ha pasado, ¿no? Que le ha pasado a él, vamos, no es que te está contando, no, que le ha pasado a él una cosa, pero recoger testimonios de víctimas ya estás haciendo un panorama
que ya dice muchas más cosas. Ya no solo habla del sufrimiento de una persona, sino estás viendo ya quién ha hecho sufrir a esas personas, por qué les han hecho sufrir, cómo se ha comportado la sociedad con esas personas. Y hace un mapa de una... Eso es una parte importante de la historia, ¿no? Spielberg en los años 90 se empeñó en hacer todos los testimonios posibles de las víctimas, de los supervivientes de las víctimas del Holocausto y juntó 50.000 víctimas en 10 años con 3.000 o 4.000 voluntarios de europeos, casi prácticamente todos, también en Argentina había mucho judío superviviente. Y eso está en una universidad en California, todo ese material. Y yo estaba en el Museo del Holocausto en Israel y allí pues, hay lugares donde una pantallita, como estamos nosotros, no hay nada de artístico, no, es una persona hablando y contándote cómo vio su padre, cómo vio él, cómo se escapó, cómo estuvo, cómo tal, cómo viene el gueto, lo que sea. Eso es fundamental para la historia. Es fundamental para los historiadores, naturalmente, pero es fundamental para la gente, porque es que esa gente es como tú y como yo. Es decir, no están contando que le han robado porque es supermillonario o que vive en una favela. No, es gente, ha sido la mayoría de la gente que ha sufrido lo que es gente corriente, o sea, de la gran masa de habitantes del mundo occidental, que ha vivido unas situaciones increíbles, ¿no? Y entonces eso dice más que cualquier otra cosa, desde luego. Iñaki, ¿ya tienes previsto en este nuevo proyecto que empiezas a cuántas víctimas van a entrevistar los chicos, más o menos qué título va a tener el proyecto y para cuándo lo vas a sacar al aire? Bueno, ahora lo que hemos sacado al aire es el crowdfunding. Pero bueno, claro, lógicamente, ¿no? Sí, pero bueno, ya llevamos trabajando un tiempo en diseñar el proyecto, en diseñar un poco la producción también, aunque la producción es una incógnita, por ahora, pero sí, porque lo que vamos a hacer el título es Sin libertad 20 años después, porque Sin libertad es el título de nuestra primera película de hace 20 años, en la que entrevistamos a 25 personas. Han fallecido 2 o 3, pero bueno. Pero esas 20 y tantas personas las van a entrevistar 4 o 5 jóvenes. O sea, que cada joven entrevistará 4 o 5 víctimas de estas. Ellos no lo saben. O sea, hemos hecho un partido del casting y no saben lo que van a hacer, ¿eh? O sea, hay una especie... Es como si fuera un reality, bueno, por decirlo así, un reality serio, ¿eh? Y no van a ser chavales vascos, sino de muchos puntos de España, ¿no? Efectivamente, hay algunos vascos, pero hay una de Canarias, otro chico de Madrid, queremos que haya un catalán también. Sí, que haya una visión, no solo vasca, efectivamente, porque yo creo que, bueno, la geografía es muy importante en todo esto, claro, los vascos pueden... tendría más delito, ¿no? Que los jóvenes vascos no supieran lo que ha pasado aquí, pero bueno, también me parece que es un problema español, es de toda la nación, quiero decir, todos han sufrido y todos deberían conocerlo, porque claro, no es el holocausto no es solo para los alemanes, la historia de España es para todos los españoles, no solo para los castellanos, en fin, yo creo que es algo que en ese sentido queremos que sea así, ¿no? Que haya jóvenes que representen distintos lugares. Y Iñaki, ¿cómo se puede ayudarte a través del crowdfunding? ¿De qué manera? Dínoslo, porque un hecho claro. de estos es importante el poder hacer que salgan proyectos de este tipo, ¿no? Claro, pues en nuestra... Bueno, a mí se me puede encontrar en Twitter, con mi nombre y 2 apellidos, y a partir de ahí yo le puedo dar la dirección. Pero en la página de Bajo el Silencio, de nuestra página, en la película anterior, Bajo el Silencio, hay una pestañita que pone Nuevo Proyecto. O sea, bajosilencio.com, Nuevo Proyecto. Ahí está toda la explicación de cómo es el proyecto y la manera de donar y bueno, luego cómo lo hacemos a través de una fundación, que es una fundación que participa en la financiación y con la que además uno se ahorra hasta un 80% de lo que pone para la película. O sea que tiene ciertas ventajas hacerlo a través de... Tiene una ventaja importante, quiero decir, hacerlo a través de una fundación. Y ahí está, pues Bajo el Silencio y luego un Nuevo Proyecto. Es la cuestión. Hay que decir a nuestros espectadores, como habrán comprobado que a lo largo de nuestra entrevista habrán podido ver en imágenes el tráiler de Bajo el Silencio, como muestra un poco del trabajo que tú vienes realizando. Iñaki,
como vasco te doy las gracias por el trabajo que haces, por la importancia que tiene. Es necesario, vital, que tanto nosotros, los que hemos vivido esas experiencias, como las generaciones que vienen, no olviden de lo que sucedió para evitar que vuelva a suceder. Y sobre todo, gracias por ese trabajo abnegado, difícil, y se puede decir con absoluto, ya sé que me vas a reñir, pero se puede decir así de claro, Iñaki Arteta es un héroe más de esa sociedad vasca que ha luchado por la libertad, y precisamente por eso está hoy con nosotros en Diálogos en Libertad. Iñaki Arteta, gracias por todo, un fuerte abrazo. Sabes que Diálogos en Libertad es tu casa, no tienes más que tocar la puerta y Diálogos en Libertad está abierto para aquello que necesites. Gracias por todo y hasta muy pronto y hasta siempre. Esta es tu casa, Iñaki. Un gran abrazo. Gracias a ti, gracias, que tú también eres un vasco con parecida categoría a la mía, porque tú estás al otro lado y tú haces que se conozcan mis películas y la prensa es muy importante también para difundir todo esto. O sea que gracias a ti también. Sí, porque los vascos que hemos vivido esas situaciones y los que nos dedicamos a profesiones como la tuya y la mía, tenemos la obligación moral y el deber ético de dar a conocer a la sociedad lo que pasó para que no vuelva a pasar y sobre todo por el hecho de que es necesario defender la libertad y en el caso de España la Constitución por encima de todo, ¿no? Gracias por todo y hasta una próxima ocasión, Iñaki, y amigos de Diálogos en Libertad, hasta la semana que viene. Gracias.